Imagínate que estás siguiendo a alguien que sabes que es bueno, alguien que ha sanado a tus amigos, que ha expulsado demonios y que ha hablado con una autoridad que jamás habías escuchado. Pero un día, un grupo de líderes religiosos se le acerca con una acusación que te hiela la sangre. No lo acusan de robar, ni de mentir, ni de blasfemar contra Dios. Lo acusan de algo mucho más grave en su sistema. Lo acusan de trabajar en el día equivocado. ¿Trabajar? ¿Eso es lo que les preocupa? Hoy vamos a abrir el capítulo 12 de Mateo, y lo que vamos a descubrir no es una simple discusión sobre un calendario. Es una batalla campal por el corazón del descanso. Es donde Jesús toma la institución más sagrada del judaísmo, la envuelve en misericordia y la pone de cabeza para mostrarnos que Dios no es un supervisor de reglas, sino un padre que quiere que sus hijos vivan libres de culpa y agotamiento. En los próximos minutos, no solo vamos a leer lo que pasó, vamos a sentir el hambre de los discípulos, vamos a escuchar la dureza de la acusación y vamos a entender por qué Jesús usó ejemplos de reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento para responder. Al terminar esta introducción y pasar al pasaje, vas a entender que el reposo de Dios no es una lista de prohibiciones, sino una persona llamada Jesús. Este capítulo es crucial porque nos enfrenta a una pregunta que todos nos hacemos en secreto. ¿Estoy haciendo lo suficiente para agradar a Dios? Los fariseos creían que la santidad se medía por cuántas reglas se podían cumplir. Jesús viene y les dice, ustedes tienen la linterna apuntando hacia el suelo. Ellos veían a unos hombres hambrientos, arrancando espigas de trigo y veían pecado. Jesús vio a hombres cansados necesitando sustento. La diferencia es abismal, y aquí viene lo más polémico. En medio de esta discusión, Jesús suelta una frase que sonó a herejía para los oídos de aquel tiempo. Dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué significa eso? No es solo que Jesús sea el dueño del fin de semana, es que Él está diciendo, yo soy la fuente del descanso. Si ustedes creen que guardar un día les da paz, están equivocados. La paz soy yo. Y como si fuera poco, inmediatamente después entra a una sinagoga y se encuentra con un hombre que tenía una mano seca. Los fariseos lo miran fijamente, esperando que cometa un error. Jesús entonces hace la pregunta más incómoda de todas. ¿Es lícito hacer el bien en el día de reposo? Con ese conflicto hirviendo en el ambiente, vamos ahora a leer el texto bíblico en Mateo 12. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. 1. En aquel tiempo, Jesús iba por los sembrados en un día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. 2. Al verlo los fariseos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo. 3. Pero Jesús les dijo, ¿no han leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? 5. ¿No han leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa? 6. Pues yo les digo que uno más grande que el templo está aquí. 7. Y si supieran qué significa, misericordia quiero, y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El hombre de la mano seca. 9. Pasando de allí, Jesús llegó a la sinagoga de ellos. 10. Y había allí uno que tenía una mano seca. Y para poder acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en el día de reposo? 11. Jesús les dijo, ¿qué hombre hay entre ustedes, que tenga una oveja, y si ésta cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? 12. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en los días de reposo. 13. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. 14. Y al salir los fariseos, hicieron planes contra Jesús para destruirlo. El siervo escogido. 15. Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí. Y lo siguió mucha gente, y sanaba a todos. 16. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran.
17. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien mi alma se agrada. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará justicia. 19. No contenderá, ni gritará, ni nadie oirá en las calles su voz. 20. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria la justicia. 21. Y en su nombre esperarán los gentiles. La blasfemia contra el Espíritu Santo. 22. Entonces fue traído a Jesús un endemoniado, ciego y mudo. Y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. 23. Y toda la gente estaba asombrada, y decía: ¿será este aquel hijo de David? 24. Pero los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es arruinado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan los hijos de ustedes? Por lo tanto, ellos serán sus jueces. 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. 29. Porque ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. 31. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. 32. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este tiempo ni en el venidero. 33. Hagan el árbol bueno, y su fruto bueno, o hagan el árbol malo, y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. 34. Generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. 36. Pero yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. La generación perversa demanda señal. 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, queremos ver de ti una señal. 39. Jesús respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, excepto la señal del profeta Jonás. 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y algo más grande que Jonás está aquí. 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y algo más grande que Salomón está aquí. El espíritu inmundo que vuelve. 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo encuentra. 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y adornada. 45. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, viven allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también sucederá a esta mala generación. La madre y los hermanos de Jesús. 46. Mientras Jesús aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. 47. Y alguien le dijo: Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. 48. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos?
49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fin del capítulo. Aquí tienes la explicación teológica de Mateo 12. Vamos ahora a lo profundo. ¿Qué dicen los expertos sobre este capítulo tan intenso de Mateo? Los especialistas en el Nuevo Testamento coinciden en que Mateo 12 es un capítulo de confrontación directa. No hay metáforas suaves aquí. Jesús entra en conflicto abierto con los líderes religiosos en tres frentes: el reposo, el poder de Dios y la verdadera familia de Dios. Los discípulos tenían hambre. No estaban provocando a los fariseos. No estaban buscando una discusión teológica. Eran hombres pobres que trabajaban siguiendo a Jesús y sus cuerpos pedían alimento. La ley permitía arrancar espigas en el campo de otro, en Deuteronomio 23 versículo 25, pero el problema era el día. Los fariseos habían clasificado arrancar espigas como cosechar, y frotarlas como trillar, dos de las 39 categorías de trabajo prohibido en el día de reposo según la tradición oral. Jesús no niega la ley. En lugar de eso, apela a las Escrituras. David, el gran rey de Israel, cuando él y sus hombres tuvieron hambre, comió los panes de la proposición, que legalmente solo podían comer los sacerdotes, en 1 Samuel capítulo 21. La conclusión de los rabinos era clara: la necesidad humana puede suspender ciertos requisitos rituales. Si eso era cierto para David, cuanto más para los discípulos del Mesías. Jesús da un segundo ejemplo. Los sacerdotes trabajan intensamente en el templo durante el día de reposo. Matan animales, encienden fuego, preparan sacrificios. Según la ley, eso es trabajo. Pero nadie los acusa de profanar el reposo porque están sirviendo a Dios. El argumento de Jesús es contundente: si el templo y sus rituales ya permitían profanar el reposo para un bien mayor, cuanto más la presencia del mismo Dios hecho hombre. Cuando Jesús dice a alguien más grande que el templo está aquí, está haciendo una afirmación increíble. El templo era el centro de la vida religiosa judía. Era la morada de Dios en la tierra. Jesús está diciendo que él mismo es la nueva morada de Dios. El templo apuntaba a él. Y si los sacerdotes podían trabajar en el templo sin culpa, los discípulos de Jesús pueden satisfacer su hambre en su presencia sin culpa. Jesús cita Oseas capítulo 6 versículo 6, que Dios nunca quiso que el sistema de sacrificios fuera un fin en sí mismo. Siempre fue un medio para enseñar misericordia, arrepentimiento y amor. Los fariseos habían invertido el orden. Cuidaban los detalles del ritual, pero no el corazón. Por eso condenaban a los inocentes. Jesús no está aboliendo el reposo. Está restaurando su propósito original, el bienestar humano y la gloria de Dios. Esta declaración es una de las más audaces de Jesús. Hijo del Hombre es un título tomado de Daniel capítulo 7, donde describe a una figura celestial que recibe dominio, gloria y reino de parte de Dios. Jesús está diciendo que Él tiene autoridad sobre la institución más sagrada del judaísmo. No es que el reposo sea malo. Es que Jesús es su intérprete y su dueño. La trampa de los fariseos. Los fariseos no estaban haciendo una pregunta honesta. Sabían que Jesús sanaba. Sabían que probablemente sanaría. Su pregunta, ¿está permitido sanar en el día de reposo?, era una trampa para acusarlo. Querían que Jesús violara una regla para poder desacreditarlo públicamente. Jesús responde con una pregunta que los deja sin palabras. ¿Quién de ustedes no saca a su oveja de un hoyo en el día de reposo? La ley judía permitía salvar una vida en el reposo, pero también permitía aliviar el sufrimiento de un animal. Si eso era válido para una oveja, cuanto más para un ser humano creado a imagen de Dios. La lógica profunda de Jesús: está permitido hacer el bien en el día de reposo. Los fariseos pensaban que el reposo significaba no hacer nada. Jesús enseña que el reposo significa no hacer mal.
No hacer el bien cuando se puede es, en sí mismo, un acto de maldad. La inacción frente al sufrimiento no es neutralidad. Es complicidad. La sanación y la reacción. Cuando Jesús ordena al hombre que extienda su mano, y ésta queda completamente sana, los fariseos no se alegran. No celebran el milagro. No dan gloria a Dios. El versículo 14 dice que salieron y planearon cómo matar a Jesús. Es la reacción clásica del corazón endurecido. Cuando la evidencia contradice las propias tradiciones, en lugar de cambiar, se ataca a la fuente de la evidencia. El cumplimiento de Isaías. Mateo cita Isaías capítulo 42 versículos 1 al 4. Mateo está mostrando que Jesús no es un revolucionario violento. Aunque tiene autoridad, no la usa para destruir. El siervo de Dios no rompe la caña cascada ni apaga el pábilo que humea. Es decir, no descarta a los débiles, a los heridos, a los que apenas tienen fe. La cuida hasta que la justicia triunfe. Los gentiles en la esperanza. La cita termina diciendo que en su nombre esperarán los gentiles. Esto anticipa lo que viene después. El rechazo de los líderes judíos abre la puerta para que todas las naciones reciban la misericordia de Dios. Jesús no vino solo para Israel. Vino para ser refugio de todos los que están rotos. El milagro innegable. Jesús sana a un endemoniado ciego y mudo. La gente está asombrada y pregunta, ¿será este el hijo de David? Es decir, ¿será el Mesías? El milagro era tan claro que no podía negarse. Por eso los fariseos no dicen no pasó. Dicen pasó, pero por Belcebú. El conocimiento de los pensamientos. Jesús sabe lo que ellos piensan. No necesita que le digan lo que pasa en sus corazones. Él ya lo sabe. Y responde con una lógica aplastante: un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Si Satanás expulsa a Satanás, su reino se destruye solo. El hombre fuerte. Jesús usa la imagen de un hombre fuerte cuya casa es saqueada solo si primero lo atan. Satanás es el hombre fuerte que tiene atada a la humanidad con el pecado y la muerte. Jesús es el más fuerte que viene, lo ata, y saquea su casa. Cada sanación y expulsión de demonios es un anticipo de la victoria final de Cristo sobre el mal. El pecado imperdonable. Este es uno de los textos más temidos de la Biblia. Los expertos explican que Jesús no está describiendo un pecado que Dios no quiera perdonar por capricho. Está describiendo una condición espiritual. Los fariseos acababan de ver un milagro inequívoco del Espíritu de Dios y lo atribuyeron al diablo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo final y consciente de la obra de Dios, llamando malo a lo que es claramente bueno. No es que Dios retire el perdón. Es que la persona se ha vuelto incapaz de recibirlo porque ha declarado que la luz es oscuridad. El árbol y su fruto. Jesús enseña que por el fruto se conoce el árbol. Las palabras de los fariseos, acusar a Jesús de estar endemoniado, revelan la condición de su corazón. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Por eso Jesús les dice generación de víboras. No es un insulto gratuito. Es un diagnóstico. La demanda de señal. Algunos escribas y fariseos piden una señal. Ya habían visto muchas señales. Lo que realmente quieren es una señal que encaje con sus expectativas, un despliegue de poder celestial que fuerce su creencia. Jesús se niega. La señal de Jonás. Jesús dice que la única señal será la de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jesús está prediciendo su muerte y resurrección. Esa será la señal definitiva. No un trueno del cielo, sino un Salvador que muere y resucita. El juicio de Nínive y la reina del sur. Jesús dice que los hombres de Nínive, que se arrepintieron con la predicación de Jonás, y la reina del sur, que viajó para oír la sabiduría de Salomón, condenarán a esta generación. El punto es contundente: paganos se arrepintieron con menos evidencia. Israel tiene al mismo Hijo de Dios frente a ellos y no se arrepiente. Algo más grande que Jonás y Salomón está aquí, y ellos lo rechazan.
El espíritu inmundo que vuelve. Jesús cuenta una historia aterradora. Un espíritu inmundo sale de un hombre, vaga, y al regresar encuentra su casa barrida y adornada pero vacía. Entonces trae 7 espíritus peores. Jesús está advirtiendo a Israel, la limpieza externa sin una ocupación interna de Dios es peligrosa. Se puede estar moralmente ordenado, pero espiritualmente vacío. Y ese vacío atrae algo peor. Madre y hermanos afuera. Mientras Jesús habla, su madre y sus hermanos están afuera y quieren hablar con él. Alguien se lo dice. No hay nada malo en la familia de Jesús. Ellos lo aman. Pero Jesús va a usar esta situación para enseñar una lección radical. ¿Quién es mi familia? Jesús extiende su mano hacia sus discípulos y dice, aquí están mi madre y mis hermanos. Jesús no está rechazando a su familia biológica. Está ampliando la definición de familia. Los lazos de sangre no son los únicos lazos sagrados. Los que hacen la voluntad del Padre Celestial son su verdadera familia. La voluntad del Padre. El versículo 50 es la clave de todo el capítulo. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús ha estado demostrando cuál es la voluntad del Padre: misericordia, no sacrificio, hacer el bien, no cumplir reglas vacías, reconocer la obra del Espíritu, no blasfemar contra él, arrepentirse con la señal de la resurrección, no demandar signos a medida. Los que viven así, dice Jesús, son mi familia. Mateo 12 nos muestra un punto de no retorno. Jesús ha revelado quién es, Señor del reposo, el más fuerte que ata a Satanás, alguien más grande que el templo, Jonás y Salomón. Y ha revelado lo que el Padre quiere, misericordia, no ritual vacío. Los fariseos representan el peligro de tener la religión correcta pero el corazón equivocado. Jesús representa la irrupción del amor de Dios que no se detiene ante las reglas humanas cuando hay vidas que restaurar. Y la invitación final es abrumadora: cualquiera que haga la voluntad del Padre entra en la familia de Jesús. No importa su historia, su linaje o su reputación. Lo que importa es un corazón que dice sí a la misericordia, sí a la justicia y sí al reino que ya está aquí. ¿Pero qué dice Dios? Imagina por un momento que el cielo se abre, pero no con truenos ni relámpagos. No con una voz que te aterra. Imagina que, después de leer todo este capítulo tan intenso, te sientas en una habitación tranquila. El ruido del mundo se apaga. Y sientes una presencia. No es un juez con una lista de tus errores. Es un padre. Es alguien que te conoce por tu nombre, que ha visto cada una de tus luchas, y que ahora quiere explicarte qué estaba pasando realmente en Mateo 12. Dios te dice: hijo mío, hija mía, ven, siéntate un momento. Quiero que entiendas algo que los fariseos nunca entendieron. Ellos me estudiaron. Ellos memorizaron mis leyes. Ellos enseñaban al pueblo sobre mí. Pero en el fondo de su corazón me habían cambiado por un sistema. Me habían cambiado por reglas. Y cuando yo mismo, hecho hombre, caminé frente a ellos, ya no pudieron reconocerme, porque habían pasado tanto tiempo defendiendo el contenedor que olvidaron el contenido. Tanto tiempo cuidando la sombra que perdieron de vista la realidad. Mira lo que pasó con el día de reposo. Yo no creé el reposo para ser una carga. Lo creé como un regalo. Cuando descansaste en mi vientre después de crear el mundo, no fue porque yo estuviera cansado. Fue porque quería enseñarte algo, que la vida no depende de tu trabajo, que el universo no se sostiene por tu esfuerzo, que yo soy tu proveedor. Pero los fariseos convirtieron ese regalo en una lista de 39 cosas que no podías hacer. Y lo peor de todo es que, mientras defendían esa lista, vieron a mis discípulos con hambre y no sintieron compasión. Vieron a un hombre con la mano seca y no sintieron alegría cuando lo sané. Solo sintieron enojo, porque sus reglas eran más importantes que mis hijos. Eso nunca, nunca ha sido mi voluntad. Yo soy el Dios de la misericordia. Oseas lo escribió hace siglos. Misericordia quiero, y no sacrificios. No vine a ver cuántas ofrendas quemaban. Vine a ver si aprendían a amar.
El sacrificio era una herramienta para enseñarles el costo del pecado. Pero ustedes convirtieron la herramienta en el objetivo. Y entonces, cuando la misericordia en persona estaba frente a ustedes, la rechazaron. Ahora, hablemos de ese tema que tanto te preocupa: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Escúchame bien, porque esto es importante. Tú has tenido miedo de haber cometido ese pecado. Has pasado noches preguntándote si alguna palabra tuya cruzó la línea. Déjame decirte algo con todo mi amor. Si te preocupa haber blasfemado contra el Espíritu Santo, es porque no lo has hecho. La persona que realmente comete ese pecado ya no se preocupa, ya no le importa. Su corazón se ha vuelto tan duro que llama maldad a mi bondad. Ve una sanación y dice que es del diablo. Ve un milagro y busca cómo destruir al que lo hizo. ¿Tú no eres así? Tú estás aquí leyendo esto, queriendo conocerme más. Eso no es señal de un corazón endurecido. Eso es señal de que mi espíritu todavía está llamando a tu puerta. Así que suelta ese miedo. No te he dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahora hablemos de la señal de Jonás. Los fariseos querían un trueno, querían un espectáculo, querían que yo bajara del cielo en una nave de fuego para forzarlos a creer. Pero yo no trabajo así. Yo no violo la libertad que les di. Por eso les di la señal de Jonás. 3 días en el vientre del pez, 3 días en el corazón de la tierra. Les estaba hablando de la cruz, les estaba hablando de la resurrección. La señal más grande que jamás les daría no sería un trueno desde el cielo, sino un Salvador que baja al lodo de la muerte para sacarlos de allí. Esa es la señal que todavía te doy hoy. No necesitas un milagro espectacular. Necesitas mirar la cruz. Ahí está mi respuesta. Ahí está mi amor. Ahí está la victoria. Y, por último, quiero hablarte de la familia. Cuando alguien me dijo que tu madre y tus hermanos estaban afuera y me querían hablar, yo extendí mi mano hacia mis discípulos y dije: estos son mi madre y mis hermanos. No estaba rechazando a mi familia terrenal. Los amaba, pero quería que supieras algo que rompe todas las barreras. Mi familia no se define por la sangre. Mi familia se define por el corazón. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. ¿Y cuál es esa voluntad? La que he estado mostrando en todo este capítulo. Tener misericordia, no sacrificios vacíos. Hacer el bien, incluso cuando las reglas digan que no se puede. Reconocer mi espíritu cuando actúa, aunque no encaje en tus tradiciones. Arrepentirte cuando te muestro la verdad. Y recibir la señal de la cruz y la resurrección, no exigir señales a tu medida. Hijo, hija, tú puedes ser parte de mi familia. No importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vengas, no importa si otros te han dicho que no mereces estar aquí. Yo extiendo mi mano hacia ti hoy y te digo: bienvenido a casa, bienvenido a mi familia, porque el que hace mi voluntad, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Así que descansa en esto. No te esfuerces por ganar mi amor, ya lo tienes. No te tortures con miedos que no vienen de mí. Yo no estoy buscando excusas para condenarte. Estoy buscando razones para abrazarte. Y ya las encontré todas. Están en la cruz, están en la resurrección, están en mi Hijo, que es Señor del reposo, que es más grande que el templo, que es la señal definitiva. Mateo 12 nos deja una verdad clara. Dios no está buscando excusas para condenarte. Está buscando razones para abrazarte. El reposo, el perdón, la familia, todo está en Jesús. Si hoy tu corazón se movió, ya tienes tu respuesta. No estás fuera, estás en casa. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte el siguiente capítulo. Y si este video bendijo tu vida, compártelo con alguien que necesite escuchar que el reposo de Dios no es una lista de prohibiciones, sino el abrazo de un Padre que dice: ven, descansa en mí. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios los bendiga.